El odioso duque de Barbaracarlan, capítulo 9. A Verena le resultaba imposible dormir. Había anhelado toda la noche el momento en que pudiera estar sola en la oscuridad y tratar de ordenar sus pensamientos. Pero cuando llegó el momento se sintió tan agitada y en tal estado de inquietud que después de un rato se levantó de su cama para caminar por la habitación. No era solo el hecho de que el genio malvado era el primo del duque lo que le estaba perturbando, aunque eso era lo suficientemente malo por sí mismo. ¿Cómo diablos podría ir al duque y decirle: tu primo es un ladrón de lingotes, tu primo es el hombre que ha asesinado deliberadamente a los guardias de los vagones? Eso parecía un problema lo suficientemente grave en sí mismo, pero había algo peor. Ahora sabía lo que le había estado preocupando en el fondo de su mente desde que el duque había sido derribado en el sótano del priorato. Era una ansiedad que no podía enfrentar y que no reconocería ni siquiera ante sí misma, pero ya no podía ignorar los susurros de su conciencia. Podía ver muy claramente a Giles sentado a su lado en el salón después de que su abuelo le dijera que debía abandonar la casa para nunca regresar. ¿Cómo pudo el general hacerme esto?, había gemido enojado. Soy un Winscombe. Había visto la expresión en el rostro de Verena y se corrigió a sí mismo. Medio Winscombe en cualquier caso. Hay sangre Winscombe en mis venas, sangre que se ha distinguido a lo largo de los siglos. ¿Cómo se atreve el general a tratarme de una manera tan horrible? Parecía genuinamente molesto, y como Verena tenía ternura por él, trató de aliviar el dolor. Pienso en ti como un Winscombe, dijo, y para mostrarte que eso es lo que realmente creo, te contaré un secreto. Fue entonces cuando ella le reveló el secreto del escondite en el sótano donde los monjes habían escondido sus llaves. Un secreto conocido durante muchas generaciones que su abuelo había relacionado con ella, solo con cada jefe de familia en sucesión y con sus hijos. Cuando le dijo a Giles lo que era para ella algo de tremenda importancia, ella sabía que él no estaba interesado. De hecho, apenas parecía escucharla. Estaba inmerso en sus propias quejas, quejándose porque el general no había pagado todas sus deudas y quejándose amargamente de que había sido insultado. Pero ahora Verena se enfrentaba a la verdad. Y lo había sabido, tuvo que admitirlo cuando descubrió que faltaban las llaves y la puerta del sótano estaba cerrada. Y sabía que solo una persona podría haber revelado el secreto al genio malvado. En la oscuridad de su habitación se llevó las manos a la cara. Luego se metió en la cama para acostarse, avergonzada de haber traicionado la confianza de su abuelo, y se sintió humillada de que alguien con una gota de sangre Winscombe lo deshonrara. Su primer impulso fue confrontar a Giles con la verdad y decirle que nunca lo volvería a ver. Entonces ella fue sensata al darse cuenta de dos cosas. Primero, que al hacerlo pondría deliberadamente su propia vida en peligro, y segundo, que romper su palabra sería rebajarse a su nivel. Podía escuchar a su abuelo hace años diciéndole: un hombre que rompe sus promesas o que es un cobarde está más allá del desprecio. Aunque no se dio cuenta que durante algún tiempo había sido criada por un soldado con un código de caballería de soldado. Estos eran los ideales y estándares que habían inspirado al ejército de Wellington en la península a sufrir dificultades increíbles y, sin embargo, seguir siendo hombres de honor. Habían creído, como lo habían creído el padre y el abuelo de Verena, que un hombre debe enfrentarse a un matón y castigar a un tramposo, ser tierno con las mujeres y los indefensos y, sobre todo, mantener su libertad condicional. ¿Cómo puedo casarme con Giles?, Verena se susurró a sí misma. Es un asesino, hay sangre en sus manos. Y sin embargo, ella le había dado a ese hombre su promesa, una promesa que por sus reglas no debe romperse. Había líneas debajo de los ojos de Verena a la mañana siguiente, y se veía anormalmente pálida cuando bajó a desayunar. Afortunadamente, Lady Bingley estaba llena de planes para ir a otra casa, que tenía la intención de dar una fiesta para Verena, y estaba tan ocupada haciendo listas de amigos que iban a recibir invitaciones que no se dio cuenta de que su ahijada estaba inusualmente silenciosa. Lady Bingley estaba más tarde atendiendo al cocinero y organizando los menús cuando el mayordomo anunció que el capitán Winscombe Smith había llamado.
Lo llevaron a la sala de la mañana, y Verena trató de forzar una sonrisa en sus labios. Llevaba uniforme y se veía lo mejor posible con su brillante coraza de acero y botas negras altas. Pero mientras lo miraba, Verena solo podía ver mujeres llorando, niños sin padre y los guardias de los vagones de lingotes que yacían muertos al borde de la carretera. Solo voy a ser guardia en el Banco de Inglaterra, Verena, dijo Giles. Pensé que te gustaría verme con mi uniforme. Con dificultad, Verena evitó gritar. ¡El Banco de Inglaterra! Así que fue Giles quien aprendió el destino de los lingotes. Giles, que era el informante que le dijo al genio malvado exactamente dónde emboscar a los entrenadores. Pero el capitán, acicalándose, estaba esperando su respuesta. Sí, por supuesto que me gustaría verte, respondió ella con esfuerzo. Te ves muy bien. Me imaginé que pensarías eso, mi bonita, respondió Giles complaciente. Lo que vine a verte es para decirte que tengo otros planes para ti esta noche. No deseo que acompañes al duque a cenar con su abuela. No necesitas problemas para informarle, así que yo lo haré yo mismo más tarde en este día. Pero prometí que iría, protestó Verena. Así que tendrás que cambiar de opinión. Otra vez tal vez, comentó. Me temo que no podría hacer eso, respondió Verena lentamente. El duque es mi guardián, y si así lo deseaba, podría prohibirme fácilmente aceptar otra invitación. ¿Tu guardián? Giles repitió con asombro. ¿Cómo sucedió eso? Su bisabuelo se casó con una señorita Winscombe, respondió ella. Por lo tanto, se considera un pariente. De hecho, dijo Giles reflexivamente, entonces por supuesto él también es un pariente mío. Buena sangre. Algo para estar orgulloso, Verena? Mientras hablaba, Verena escuchó autosatisfacción en su voz y supo que personalmente estaba encantado con la noticia. Era algo de lo que jactarse y algo que contar a sus amigos. El duque de Selchester es mi pariente. Casi podía escuchar decirlo. Sin embargo, continuó después de un momento. Sería mejor para ti llorar por no cruzar Hampstead Heath. Incluso mientras pronunciaba las palabras, Verena tenía una premonición de peligro, algo planeado por el genio malvado y su primo. No, debo seguir según lo acordado, respondió ella con firmeza. Giles cruzó la habitación y regresó. Sus espuelas se agitaban mientras lo hacía, y su coraza reflejaba la luz del sol. Después de un momento se aclaró la garganta. Hay algo más de lo que me gustaría hablarte, Verena. Recientemente he entrado en dinero, toda una fortuna, y por eso he decidido que, como estamos prometidos, hacer un testamento a tu favor. De hecho, ya lo he hecho. Hizo una pausa como si buscara una excusa. Hay muchos accidentes en las carreteras estos días, continuó, que aparte de los peligros de una guerra, uno siempre debe estar preparado. No querría que mi riqueza si muriera, fuera a nadie más que a ti. Estoy bastante segura de que no vas a morir, Giles, dijo Verena. Uno nunca puede estar tan seguro, respondió él con el ceño fruncido. Uno siempre debe estar preparado. Mira lo sensato que era tu abuelo al hacer un testamento antes de ser derribado. Pero el abuelo tenía más de 75 años. Sin embargo, nadie debería morir intestado, insistió. Así que lo que sugiero, Verena, es que vengas conmigo esta tarde a tu abogado y que hagas un testamento a mi favor, tal como yo lo he hecho por ti. Verena respiró hondo. Era, pensó, como si estuviera viendo una representación de una obra de teatro tan mala que el público sabía lo que se iba a decir antes de que los actores dijeran sus líneas. Por un momento sintió ganas de enfurecerse con su primo, diciéndole que había visto a través de su nefasto complot y expulsándolo de la casa como lo había hecho su abuelo. Entonces ella supo que él simplemente afirmaría que ella estaba trastornada, y después de todo, ¿qué prueba tenía ella, excepto su propia intuición? Como un relámpago, vio cuán claramente el genio malvado y Giles se habían protegido de cualquier eventualidad. Como el duque había dicho, todo su plan está brillantemente pensado y organizado. Ahora bien, esta cobarde trama de Giles, sobriamente inventada con la ayuda del genio malvado, era igual de inteligente. Respirando hondo para tratar de calmar la agitación dentro de ella, Verena logró decir dulcemente:
Pero por supuesto, Giles, estoy muy dispuesta a hacer un testamento a tu favor, o cualquier otra cosa que desees de mí, pero desafortunadamente es imposible para mí venir contigo esta tarde. Ella vio que él estaba a punto de protestar y continuó. Ya he arreglado salir con mi ahijada y llamar a varios de sus amigos. Ella no entendería si me negara a acompañarla y si escuchara de qué se trataba. Estoy segura de que desearía que lo discutiéramos primero con mi guardián. No hay razón para que hagas eso, dijo Giles rápidamente. No, de hecho, respondió Verena. Esto es obviamente algo íntimo que nos concierne solo a ti y a mí. Pero me temo que debemos dejar mi voluntad para otro día. El ceño fruncido estaba de vuelta entre los ojos de Giles, y ella sabía que lo había apagado, pero aparentemente encontró su predicación bastante plausible. Finalmente salió de la casa con la promesa de llamar al día siguiente. Cuando se fue, Verena se encontró temblando. Nunca, reflexionó ahora, sus poderes clarividentes habían hablado más claramente que en este momento. Ella sabía irrefutablemente y sin lugar a dudas, que algo terrible ocurriría cuando cruzaran Hampstead Heath esta noche. Y también sabía que, si bien podría no ser tan peligroso para ella porque uno había firmado su testamento a favor de su primo, sin duda traería un peligro real para el duque. Se llevó las manos a la frente tratando de pensar. Si ella le decía al duque lo que temía, sería poco probable que le creyera. Pero aún así, si él hacía el viaje, ella estaba convencida de que él se negaría a llevarla con él, y eso era algo de lo que estaba tan segura como si lo hubiera escuchado decirlo. Se llevó las manos a la frente tratando de pensar. Si ella le decía al duque lo que temía, sería poco probable que le creyera, pero aún así, si él hacía el viaje, ella estaba convencida de que él se negaría a llevarla con él, y eso era algo de lo que estaba tan segura como si lo hubiera escuchado decirlo. No, el duque la dejaría atrás, y porque se comportaría con decencia y dispararía hasta que le dispararan, y no atacaría antes que él mismo fuera atacado, y luego sin duda el genio malvado ganaría su deseo y se convertiría en el próximo duque de Selchester. Estaba tan claro para Verena que casi podía verlo y oír todo lo que estaba sucediendo. Los disparos en la oscuridad, el duque cayendo muerto y el genio malvado personalmente no tomando parte en el asesinato, pero esperando obtener la recompensa. Soy la hija de un soldado, se dijo Verena. Esta es una campaña en la que el enemigo tiene que tomar la iniciativa. Debo enfrentar el ataque como si fuera un hombre. ¿Qué habría hecho el abuelo en las mismas circunstancias? Lady Bingley encontró a Verena sorprendentemente tranquila mientras conducían según lo acordado, dejando tarjetas de visitas en varios amigos e invitaciones para su próxima fiesta. Cuando hicieron todo lo que se habían propuesto hacer, Verena dijo: «Me pregunto, madrina, si te importaría que nos detuviéramos en los establos del duque en nuestro camino de regreso a casa. Me gustaría, si tuvieras la amabilidad de esperarme, para ver a ensayo. Se inclina a preocuparse si estamos separados por mucho tiempo». «Pero por supuesto, mi querida», respondió Lady Bingley. «Sé el afecto que tienes por tu caballo». Al llegar a los establos que estaban situados en la parte trasera de Selchester House, Verena fue conducida por un mozo al puesto de ensayo. Él se quejó ante el sonido de su voz y lo acarició cariñosamente. «Te montaré mañana», prometió Verena. «Debes estar anhelando algo de ejercicio». Ella le dio unas palmaditas en el cuello. «¿Estaba muy cansado después del largo viaje hasta aquí?», le preguntó al mozo. «Si lo estaba, no dio signos de ello, señorita. Es un animal valiente con mucho espíritu». «Eso es lo que yo siempre he encontrado», dijo Verena con una sonrisa, y luego agregó en voz baja: «¿Sería posible para mí hablar con uno de los mozos que acompañan a su gracia en su carruaje esta noche?». El mozo parecía sorprendido, pero él respondió: «Estoy seguro de que Fowler acompañará a su gracia, señorita. Entonces pídale que venga a mí», dijo Verena. Ella se quedó susurrando cariñosamente al oído de ensayo, y haciéndole un escándalo con él hasta que apareció un hombre. Ella lo reconoció como el mozo que la había ayudado a entrar en el faetón en la percha alta del duque el día anterior. «Buenas tardes», sonrió. «Buenas tardes, señorita», respondió Fowler.
Puedo serle de alguna ayuda. Quiero decirte algo en confianza, dijo Verena, y puedes pensar que es extraño. Fowler no respondió, pero vio que tenía toda su atención. Soy clarividente. Mi madre era la 7ª hija de un 7º niño. ¿Sabes lo que eso significa? De hecho, señorita, soy del campo, Fowler le dijo. Tengo un presentimiento muy fuerte, continuó Verena, de que cuando crucemos Hampstead Heath esta noche, el carruaje del duque será atacado por salteadores de caminos. Estoy convencido de que no es dinero o joyas lo que buscarán, sino la vida de su gracia. ¿Ha hablado de esto a su gracia, señorita? Fowler preguntó. No, no se lo he dicho a nadie más que a ti, respondió Verena. Debo rogarle que no lo mencione a su señoría, porque si lo hacen entonces, como bien sabes, es poco probable que su gracia lo crea, y menos aún probable que tome las precauciones adecuadas. Eso es cierto, señorita, estuvo de acuerdo Fowler. Si alguna vez hubo un hombre valiente, es su señoría. Lo sé, respondió Verena, y es por eso que le pido que me ayude a asegurarme de que nada ocurra que ponga en peligro su vida. El lacayo en la caja siempre tiene un arma de fuego con él, dijo Fowler, pero yo también tomaré una. Eso es lo que esperaba que dijeras y dispararas a la vista. No esperes, porque estoy convencida, y te prometo que nunca me equivoco, de que esos hombres son asesinos. Fowler le dirigió una mirada aguda, pero dijo respetuosamente: ¿Cuántos espera, señorita? 4, respondió Verena. Uno disparará al lacayo en la caja, otro a ti si estás detrás del landó. Mátalos tan pronto como aparezcan. ¿Y los otros 2? Fowler preguntó. Si lo que anticipo es correcto, respondió. Simultáneamente abrirán las puertas del carruaje a cada lado y dispararán al duque. Seguramente, señorita, sería más sabio decirle a su gracia lo que teme. Su gracia no me creerá. Confío en ti, te confío tu vida, su vida y la mía. Pero si hablas innecesariamente y el intento no se hace esta noche, se hará en otro momento, en cuyo caso es posible que no estemos preparados. Entiendo su punto, señorita, dijo Fowler reflexivamente. Me aseguraré de que el muchacho de enfrente sea útil y veré que el hombre que me ataque no salga impune. Gracias, dijo Verena. Déjame todo lo demás a mí, y ni una palabra a nadie. Le doy mi palabra, señorita, prometió Fowler. Sabiendo por su carruaje y la forma en que hablaba que había sido un soldado, Verena estaba satisfecha. Regresó a la casa en Manchester Square, y tan pronto como su madrina subió las escaleras para quitarse la ropa de conducir, se metió en la habitación que había sido el estudio de Lord Bingley. Ella había entrado antes y había visto acostado sobre la mesa lo que necesitaba. Era una caja como la que poseían la mayoría de los caballeros, que contenían, cuando la abrió, un par de pistolas de duelo finas. Estaban un poco anticuadas, pero cuando las manejó supo de inmediato que estaban bien hechas y bien equilibradas. Las balas estaban a su lado. El duque llegó a Manchester Square a las 7 en punto. Lady Bingley estaba esperando para recibirlo en el salón. Él besó su mano y le sonrió de una manera que ella pensó en privado que era bastante irresistible. Verena estaba lista para irse, vistiendo sobre su vestido de noche una capa de satén rosa fresa, bordeada con plumones de cisne. Llevaba un manguito grande y de moda que, como era verano, también estaba hecho del mismo material. Si habría necesitado un ojo perspicaz para darse cuenta de que era extremadamente pesado y contenía 2 pistolas de duelo. Señora, me gustaría haberle pedido, dijo el duque a Lady Bingley, que acompañara a Verena a visitar a mi abuela esta noche. Desafortunadamente, siendo vieja, no le gusta entretener a más de 2 personas al mismo tiempo. Ella no admitirá ser sorda, pero estoy convencido de que esa es la razón. Por supuesto, entiendo bastante bien el asunto, respondió Lady Bingley, y esperaré, su gracia, encontrarme con la duquesa en otra ocasión. Me sentiría muy satisfecho, señora, continuó, si mañana pudiera persuadirla a usted y a Verena para que sean mis invitadas en el castillo de Selchester. Tengo que viajar al centro del país, por lo que sería un gran placer entretenerlas a ambas desde mañana.
Visitar el castillo de Selchester. Lady Bingley exclamó con una voz suave. Puedo asegurarle a su gracia que no hay nada que me agrade más, y he escuchado tantas historias de su magnificencia y su gran interés histórico. Tengo mucho que mostrarles, respondió el duque, y pensé que, si estaban de acuerdo, podría divertir a Verena a conducir conmigo en mi faetón, pero no me gustaría que se sintiera abandonada, señora, y le sugiero que viaje con Lady Edith Sheraton, a quien también tendré el honor de entretener. Lady Edith Sheraton, repitió Lady Bingley, no sin asombro. Creo que eran amigas de la infancia. Lady Edith está muy impaciente por volver a verla. Ay, me hablas de Edith Cecil, por supuesto. Una adolescente encantadora. ¿Cómo está ella hoy? Muy atractiva, como usted, señora. La gallardía del duque de Selchester hizo reír a Lady Bingley. Usted me halaga, su gracia, pero mi edad no me permite no escucharlo. Lleve a Verena a la casa de su abuela. Me parece que ha estado muy malhumorada desde esta mañana. El duque se volvió hacia la joven, quien se apresuró a decir: todo está bien, y espero a conocer a la duquesa. Entonces evitemos provocar su ira llegando tarde. Pongámonos en marcha sin más dilación, sugirió el duque. Besó la mano de Lady Bingley y, precedido por Verena, volvió a su coche. De un vistazo su invitado notó que Fowler se había acomodado en la parte trasera del vehículo. En cuanto a la ayuda de cámara que abrió la puerta, su juventud, su estatura y su mirada viva solo podían tranquilizar a Verena. Ella subió primero al cochecito. El duque ocupó su lugar junto a ella. Llenos de energía, los caballos pronto dejaron atrás los atascos de tráfico y se dirigieron a Regent's Park. ¿Por qué quieres que vayamos al castillo de Selchester? Verena preguntó de repente. Solo pensé que te gustaría visitarlo. Pero, intrigado por el tono de su invitada, agregó: si crees que estoy tratando de protegerte de las diversiones del mundo elevado, piénsalo de nuevo. Para hacerte compañía, también invité a tu prima a unirse a nosotros. Verena saltó. ¿Cómo? ¿Le pediste a Giles que viniera al castillo? ¿Pero por qué? Expresó su deseo de ver mis establos, respondió el duque. Solo tengo unos pocos caballos aquí en Londres, pero un gran número en Selchester. Me temo que los caballos son una extravagancia considerable para mí. Dudo que Giles pueda aceptar, dijo Verena rápidamente. Tal vez sientas que no desearía irse de Londres, sugirió el duque. No deseo que se aburra, así que también he invitado a su amigo cercano, mi primo Jasper, para acompañarlo. Con dificultad, Verena reprimió un grito de horror. ¿Cómo puede el duque hacer algo tan tonto?, se preguntó. Y luego pensó desesperadamente que él lo estaba haciendo por su bien. Seguramente, se preguntó, no podría creer que ella realmente se sintiera atraída por un hombre tan vestido y tan ignorante de la sangre que pagaría una suma ridícula por el caballo que lo había visto montar en el parque. Entonces recordó cuán cálidamente había hablado de Giles cuando había estado cuidando al duque en su casa. Por supuesto, él suponía que ella estaba enamorada de su primo. Su rostro ardió al pensarlo. Al darse cuenta de que ahora debían estar acercándose a Hampstead Heath, se inclinó hacia adelante para mirar la carretera y la tierra cubierta de árboles poco frecuentada a ambos lados de ella. De un vistazo vio lo fácil que sería para los salteadores de caminos esconderse entre los arbustos en el bosque y sin previo aviso sostener un vehículo a casi en cualquier lugar a lo largo de la carretera por la que ahora estaban avanzando. Al mismo tiempo estaba segura de que los hombres que el genio malvado habría contratado bajo el mando de Hickson no atacarían a la luz del día. El sol se hundía en una gloria dorada detrás de los árboles y recordó que, cuando había contado la fortuna del duque, había visto peligro en la oscuridad. Fue en su viaje de regreso que deben tener más cuidado. Los caballos se estaban deteniendo y Verena tuvo un momento de temor de que se hubiera equivocado. Entonces el duque dijo: Hemos llegado a la puerta de peaje. ¿Ves la posada enfrente?
es conocida como Los Españoles y tiene muy mala reputación. Dicen que es el refugio de los salteadores de caminos. ¿Salteadores?, Verena repitió. Sí, pero no tengas miedo, sonrió el duque. El mozo en la caja de mi carruaje siempre lleva un trabuco por la noche, especialmente cuando conducimos hacia el campo. He oído que Hampstead Heath está plagado de salteadores de caminos, comentó Verena. La mayoría de esos cuentos son exagerados, respondió el duque. Y de una cosa estoy muy seguro, Verena. No encontraremos a nuestros ladrones de lingotes merodeando por estos arbustos. Habló en broma, pero Verena sintió que se estremecía. No sería por dinero que los hombres del genio malvado cometerían asesinato esta noche. Sería por una corona. ¿Cómo podía el duque, se preguntó, ser tan ciego o tan estúpido como para no darse cuenta de que su presunto heredero, incluso si no sabía que era el genio malvado, envidiaba su posición? Pero tal vez, pensó ella, no esperaría que alguien de su propia sangre se comportara tan despreciablemente y le acreditaría con al menos algunos atributos de un caballero. Espero que cuando regresemos del castillo de Selchester, decía el duque, pueda organizar una serie de entretenimientos para divertirte. Mi hermana tiene la intención de dar un baile la semana siguiente, y, por supuesto, Lady Bingley será invitada. Mi tía, que ahora es viuda, tiene 8 hijas, 2 de las cuales han debutado esta temporada, y asistirán a todas las funciones que hacen en la temporada una ronda agotadora de alegría. Ella ya ha prometido acompañarte. Es amable de tu parte, respondió Verena, y sé que debería estar muy agradecida, pero espero que no me pienses si soy grosera si te digo que me siento demasiado vieja para tales frivolidades. ¿Demasiado vieja?, exclamó el duque. Realmente, Verena, eres una fuente interminable de sorpresas. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Como sabrás, siempre he vivido con personas mayores. Mi abuelo, mi madre, y por supuesto, cuando murió, los amigos del abuelo. Me gusta estar con personas mayores, me gusta hablar en serio. Creo que tal vez ahora he olvidado o nunca supe cómo ser joven y con la cabeza vacía. El duque se echó a reír. ¡Qué historia tan triste! Veo que de alguna manera debemos convencerte de que deseches las preocupaciones de la vejez y seas tan joven como pareces. ¿Me creerías si te digo que estoy completamente feliz con las personas mayores, con mis caballos y mis libros? No solo no te creeré, dijo el duque, sino que haré todo lo posible para demostrarte que estás equivocada. Entonces es muy poco probable que tengas éxito, respondió Verena bruscamente. Ya veremos. Mientras tanto, esta noche estás en tu elemento, porque mi abuela tiene más de 80 años, y ustedes, 2 ancianas, deberían encontrar mucho en común. El duque había hablado en broma, pero pronto se dio cuenta de que Verena tenía un camino con los ancianos. El duque había hablado en broma, pero pronto se dio cuenta de que Verena tenía un camino con los ancianos. La mayoría de los jóvenes, cuando conocieron a la duquesa viuda, se asustaron inmediatamente, en un silencio avergonzado, y permanecieron con la lengua atada en presencia de una anciana tan impresionante. La duquesa, que había sido una gran belleza en su juventud, era de hecho una reliquia de los escandalosos días de la irresponsabilidad social a mediados del siglo pasado, que culminaron en la alegría salvaje y la gran extravagancia del joven príncipe de Gales. La duquesa, como el resto del Butón, se aburrió de la respetabilidad y la tristeza de la corte, y había hecho de Carlton House el punto focal de la diversión. La duquesa, vestida de blanco y con no menos de 6 cuerdas de perlas, y otras tantas pulseras y varios anillos de diamantes en sus manos, recibió a Verena y al duque en un gran salón, colgado con Van Dykes, que daba a los extensos terrenos de su residencia. Ella no se levantó cuando entraron, sino que se sentó erguida en una silla alta de terciopelo, con las piernas cubiertas con una alfombrilla. A su lado estaba un pequeño niño negro con un turbante, empuñando un gran abanico de plumas de pavo real. El duque se inclinó primero para besar la mano de su abuela y luego su mejilla. «Buenas noches, abuela. Estoy, como bien sabes, encantado de verte». «Estoy más o menos», respondió su abuela. «Solo sé que ha pasado un siglo desde la última vez que condescendiste a visitarme». «La última vez que vine», se unió el duque con un toque de risa en su voz,
Me dijiste que me mantuviera alejado hasta que pudiera presentarte a mi novia. Como no pude encontrar a nadie lo suficientemente adecuada para complacer tu ojo crítico, pensé que estaba completamente en desgracia. No pensaste nada de eso, replicó la duquesa, y como eres más guapo que el resto de mis nietos, te prefiero a esos terneros lunares con cerebro de plumas que tu tío Cornelius trajo al mundo. Nunca pude soportar a las mujeres. Eso es desafortunado, comentó el duque, porque esta noche te he traído a una mujer, a una pariente, abuela. Por favor, permíteme presentar a la señorita Verena Winscombe. La duquesa extendió su mano, y Verena, haciendo una reverencia, se dio cuenta de dos astutos ojos azules en el rostro arrugado, que parecían escudriñar cada detalle de su apariencia. Winscombe, dijo reflexivamente. No sabía que teníamos a alguien con ese nombre en la familia. El bisabuelo se casó con Arabella Winscombe, dijo el duque, pero me atrevo a decir que no te lo dijeron. Por supuesto, lo recuerdo, querido muchacho. Un escándalo impactante. Nadie habló de ello, excepto en susurros. Una vez le pregunté a tu bisabuelo, cuando era viejo, cómo había sido la niña. Dijo que no podía recordar. Como si uno no recordara la cara de una mujer con la que había pasado 5 meses llegando a Gretna Green. El duque echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. ¿No es como tu abuela? El tío Adolphus ha estado cayendo sobre sí mismo todos estos años para evitar que una historia tan desacreditada manche la pureza de nuestros oídos. Y lo sabías todo el tiempo. Naturalmente lo sabía. Adolphus es peor que una anciana, siempre lo he pensado. Y tú llegarás a ser como él si no te casas. Eso es algo que definitivamente debe evitarse, respondió el duque. La duquesa miró a Verena, quien miraba a esta formidable anciana con interés y diversión. ¿Y tú, hija? ¿Qué estás tratando de hacer, aparte de encontrar un marido rico y titulado? No, señora, respondió Verena. No estoy interesada en absoluto en la riqueza o los títulos. De hecho, entonces eres diferente a la mayoría de las chicas bonitas, comentó la duquesa. ¿Qué buscas entonces en un marido? Verena se sintió avergonzada. Sabía que el duque la estaba mirando, con los ojos en su rostro, pero su honestidad la hizo responder a la pregunta de la duquesa con sinceridad. Si me caso, señora, desearía casarme con un hombre al que ame, y que me ame. Sus palabras parecieron vibrar en el aire. No se atrevió a mirar al duque. Un sentimiento muy pasado de moda, espetó la duquesa. ¿De dónde puedes haber venido? Desde Bedfordshire, respondió el duque por ella. Su abuelo, como te he dicho, abuela, era el general Sir Alexander Winscombe. No lo había olvidado, respondió la duquesa. Un soldado muy bueno. Lo conocí una vez. Debe haber sido hace más de 50 años. Estaba enamorado de una mujer casada en ese momento, así que no me prestaría atención. Un bonito sonajero ella también era. Verena se echó a reír. Oh, debe contármelo, señora, dijo sin un toque de timidez. El abuelo solía insinuar que había sido algo así como un seductor en su juventud, pero nunca pude hacer que me contara sus aventuras. Sin embargo, estaba bastante convencido de que debía haber vivido varios de ellos. A partir de ese momento, el duque se dio cuenta de que Verena y su abuela se llevaban bien juntas. Verena, a diferencia de los nietos de la viuda, no se sorprendió por la forma desenfrenada en que hablaba, una que la generación más joven pensó impactante, poco convencional. Cuando se despidieron inmediatamente después de la cena, cuando la duquesa se retiró temprano a la cama, ella amonestó a su nieto para que trajera a Verena a verla nuevamente lo antes posible. Me gustaría mucho venir, señora, dijo Verena, y obviamente lo decía en serio. Y me preguntaba si algún día no podría ir a visitarle y mostrarle mi caballo. Es un animal extraordinario, coincidió el duque. Bueno, tráelo, hijo mío, y mientras tanto, trata de sacar un poco a mi nieto de sus hábitos de viejo. Nunca he podido soportar a un hombre que no fuera en lo más mínimo un libertino. Traviesa, Verena respondió. Me aplicaré, señora, pero dudo que pueda convertirme en un leopardo. El duque se echó a reír. Unos minutos más tarde estaban caminando por el camino de entrada de la mansión. Con el manguito apoyado en las rodillas,
Verena sintió que toda la alegría y el placer de la velada se evaporaban. De repente sintió frío, y con un nudo en la garganta le resultó difícil expresarse con naturalidad. Cuando el cochecito pasó por la puerta, ella solo pensó en la corta distancia que lo separaba de la cabina de peaje. Sin saber por qué, estaba segura de que el ataque se produciría cerca de la posada. Allí, en lo alto de la subida y a pocos metros del peaje, el coche solo podía circular muy despacio, por lo tanto sería extremadamente fácil inmovilizarlo. Cuando comenzó la escalada, Verena sacó una de las pistolas de su funda y se la entregó al duque. «Cuando se abra la puerta del carruaje», le dijo, «dispara sin cuestionar. No esperes. Habrá 2 hombres y quieren matarte». Se levantó mientras hablaba y apagó la linterna de velas frente a ellos. Estaba segura de que los hombres tendrían instrucciones para perdonarla. Giles quería el priorato y su fortuna. Si ella estuviera muerta sin haber hecho testamento, no habría posibilidad de que él lo obtuviera. «¿De qué diablo se trata todo esto?», preguntó el duque con asombro. «Lo explicaré más tarde», respondió Verena. «Solo prepárate. Dispara cuando se abra la puerta y no te pierdas». «¿Y tú?», preguntó esforzándose por verla a través de la oscuridad. «Tengo una pistola y le dispararé al hombre de este lado», dijo Verena. «Prepárate, por el amor de Dios, Leopardo, prepárate». Cuando terminó de hablar, se dio cuenta de que el carruaje casi se había detenido. Sonaron 2 disparos seguidos de otro cuando las puertas del andós se abrieron. Como Verena había anticipado, los hombres, que esperaban que el carruaje estuviera encendido, se detuvieron por una fracción de segundos. Mientras lo hacían, Verena disparó a la figura de su lado del carruaje. Casi instantáneamente el duque disparó también. 2 cuerpos se estrellaron contra el suelo, y Fowler, que estaba en la puerta, preguntando con urgencia: «¿Está a salvo, su gracia?». «Ninguno de nosotros está herido», respondió el duque con calma. «No tuvieron oportunidad de dispararnos». «Maté a un hombre, su gracia», respondió Fowler, «pero uno de ellos escapó y creo que James se ha ido». «Déjame echar un vistazo», respondió el duque. Se bajó. Verena no se movió, se quedó quieta y apoyó la cabeza en los suaves cojines. Ella tenía razón. Todo había ocurrido exactamente como ella había anticipado. Era una lástima, pensó, que un hombre hubiera escapado. Estaba segura de que debía haber sido Hickson. El duque y Fowler estaban levantando a lacayo, que solamente estaba herido, mientras que los caballos, hundidos en el miedo por los disparos, estaban siendo calmados por el cochero. El andós se movió hacia atrás y hacia adelante, y después de un momento o 2, Verena se inclinó hacia la puerta y miró hacia afuera. A la luz de las lámparas del carruaje pudo ver que el lacayo había sido bajado a un lado de la carretera y su abrigo de librea había sido retirado de un hombro. Su camisa ya tenía una mancha carmesí y Verena salió y, pasando por encima de un cadáver en la carretera, fue hacia él. Antes que el duque pudiera evitarlo, se arrodilló junto al hombre herido y apartó la camisa manchada de sangre. «La herida es superficial, pero habrá que extraer la bala. Dame tus pañuelos». Fowler metió la mano en el bolsillo. El cochero le entregó un cuadrado de lana tosca. Ella misma desató el pañuelo de seda que llevaba sobre el collar de perlas. Rápidamente enrolló las telas en una bola y la envolvió en el inmaculado pañuelo del duque antes de apretarlo contra la herida. «Llévalo en el coche», ordenó. «Él puede acostarse en el asiento trasero doblando las rodillas». Ella captó la mirada incasitiva que Fowler le estaba dando a su amo, una mirada a la que el duque respondió de inmediato: «Haz lo que ordena la señorita Winscombe». Muy suavemente el duque y su ayuda de cámara levantaron al herido, mientras Verena sostenía el vendaje improvisado sobre la herida. Cuando James estuvo acostado en el banco, ella se arrodilló junto a él nuevamente y continuó deteniendo la hemorragia. El duque hizo volver a encender la linterna. «¿Está bien?», le preguntó a Verena. «Sí, pero aconseja al cochero que evite los baches». Siguió el consejo de Verena y luego volvió al vehículo. Llegaron a la cabina de peaje en la cima de la subida, pagaron el derecho y regresaron por Hampstead Heath a un ritmo que el cochero hizo todo lo posible por moderar.
Lamento haberlo dejado escapar, Su Gracia, murmuró James. No se pudo evitar, respondió el duque. Hiciste lo mejor que pudiste. Le agradezco, Su Gracia. Había sido Hickson, pensó Verena, quien se había escapado. Había sido demasiado inteligente para exponerse como hizo que hicieran los demás. ¿Qué pasa con los muertos?, le preguntó al duque, girando la cabeza para mirarlo. Deja que alguien más los encuentre, respondió el duque. No son nuestra preocupación. Él habló con bastante indiferencia y, sin embargo, ella sabía que había algo particularmente inquisitivo y curioso en sus ojos. Se dio cuenta con un hundimiento de corazón que más tarde tendría que haber explicaciones. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría decirle la verdadera razón por la que había llevado las 2 pistolas en su manguito, y la razón de estar tan segura de que serían atacados? Sin embargo, tuvo poco tiempo para pensar en otra cosa que no fuera el hombre herido. El movimiento del carruaje le estaba causando dolor, y ella sabía por la forma en que se mordía el labio que la bala en su hombro le estaba haciendo agonizar. Sin embargo, había muy poco que pudiera hacer, excepto tratar de detener el sangrado. El duque, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, sacó un frasco del bolsillo al lado del landó y, desenroscando la parte superior, se lo dio en sus manos. Déjenlo beber todo lo que quiera, les dijo. Le ayudará a soportar el dolor. Verena sostuvo el frasco en los labios del lacayo y él bebió agradecido. Ciertamente hizo que su sufrimiento fuera más tolerable, y después de varios tragos de brandy cerró los ojos como si tuviera sueño. Simplemente parecía un largo camino hasta Selchester House. Las rodillas de Verena le dolían y su mano derecha, que sostenía la almohadilla en su lugar, estaba rígida antes de que finalmente se retiraran de la puerta principal. El duque salió y dispuso que varios de sus lacayos levantaran al hombre herido con cuidado del carruaje y lo llevaran al interior. «Envía a buscar un cirujano, Matthews», le dijo al mayordomo. «Llevaré a la señorita Winscombe a casa y luego veré qué se puede hacer por él». Dio un paso atrás en el andó. Esta vez él y Verena se sentaron uno al lado del otro en el asiento trasero. Se inclinó hacia atrás con un suspiro, moviendo su brazo derecho para liberar la tensión, que era casi como un calambre. El duque no habló y condujeron en bastante distancia en silencio. Verena estaba tratando de recoger sus pensamientos y darse cuenta de todo lo que había sucedido. ¿Realmente había salvado al duque y matado a un hombre al hacerlo? Pensó que debería sentirse horrorizada y culpable por haber tomado una vida. En cambio, sintió que todo era un sueño, y que de alguna manera su cerebro no funcionaba con la claridad. Todo lo que sabía era que el duque estaba a salvo. ¿Por cuánto tiempo?, le preguntó una voz interior. Y ella sabía cómo su pecho se contrajo por temor a que el genio malvado odiara al duque más brutalmente que antes, porque por un milagro había escapado a la trampa mortal que se le había tendido. Y luego, de repente, el duque extendió la mano y tomó su mano izquierda en la suya, sosteniéndola de cerca. «Hay muchas preguntas que quiero hacerte», dijo con su voz profunda, «pero deben esperar hasta mañana porque creo que estás muy cansada». «Sí, lo acepto», admitió Verena. «Entonces no te atormentaré esta noche», dijo el duque. «Solo diré gracias de nuevo. Gracias, Verena, por salvarme la vida». Mientras hablaba, se llevó los dedos a la boca y los besó uno por uno. Entonces, cuando lo sintió temblar, giró su mano y besó la palma, dejando que sus labios permanecieran en la suavidad de su piel. «Muchas gracias, elfo», dijo en una voz muy baja, y ella supo en ese momento que lo amaba. Llegamos al fin del capítulo 9 de la novela El odioso duque de Bárbara Cartland. Espero que la estén disfrutando mucho. Por favor, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.